Cuando alguien ve una oveja cubierta por una cantidad exagerada de lana, lo primero que suele pensar es que está mejor protegida. Parece lógico creer que mientras más vellón tenga, mejor estará. Pero lo raro empieza cuando esa lana deja de verse como abrigo y empieza a parecer una carga demasiado grande para el cuerpo que la sostiene. A simple vista, una oveja con muchísima lana puede parecer enorme, redonda y hasta torpe. Da la impresión de que su cuerpo es mucho más grande de lo normal. Sin embargo, muchas veces no estás viendo el verdadero tamaño del animal, sino una capa acumulada durante meses que termina cambiando por completo la forma en que se ve desde afuera. Ese es uno de los detalles que más sorprende. La lana no solo cubre a la oveja, también la disfraza. La vuelve visualmente más ancha, más pesada y más extraña. Por eso, cuando alguien la mira por primera vez, puede pensar que se trata de un animal especialmente grande, cuando debajo de todo ese vellón hay un cuerpo mucho más pequeño de lo que parece. La gran pregunta entonces no es solo por qué tiene tanta lana, sino qué pasa cuando esa lana sigue creciendo y no se retira a tiempo. Porque ahí es donde el tema deja de ser algo curioso y empieza a tocar algo mucho más importante. No se trata solo de apariencia, se trata de lo que el animal está cargando encima sin poder quitárselo por sí mismo. Mucha gente cree que la esquila existe únicamente para sacar lana y aprovecharla. Y sí, ese es uno de los motivos, pero no es el único. En ciertas ovejas, el vellón puede crecer tanto que termina afectando la comodidad del animal. Lo que parece una ventaja puede convertirse en exceso, y lo que se veía como protección puede empezar a jugar en contra. Imagínate caminar todo el día con varias capas gruesas pegadas al cuerpo, sin poder quitártelas, incluso cuando hace calor. Algo parecido ocurre cuando la lana se acumula demasiado. La oveja sigue viéndose tranquila desde afuera, pero eso no significa que esté cómoda. A veces, el mayor problema es justamente que el exceso no se nota como dolor, sino como carga constante. La lana, cuando es la cantidad adecuada, cumple una función importante: protege, cubre y ayuda a soportar ciertas condiciones. Pero cuando crece demasiado, empieza a retener calor de una forma que deja de ser útil, y ahí aparece una contradicción que mucha gente no imagina. Lo que parecía ayudar al animal también puede hacerlo sentir mucho más incómodo. No es solo el calor, también está todo lo que esa lana va acumulando con el tiempo. Polvo, barro, humedad, restos de pasto y suciedad pueden quedar atrapados en el vellón. Desde afuera todo se ve esponjoso y compacto, pero por dentro la situación puede ser muy distinta. A veces la parte más problemática no es lo que se ve, sino todo lo que queda escondido. Cuando el vellón crece demasiado, la oveja no solo cambia de aspecto, también puede cambiar la forma en que se mueve. El cuerpo se ve más cargado, los giros parecen menos ágiles y el animal puede dar la impresión de estar llevando algo encima que le complica moverse con total libertad. Ahí es donde la lana deja de parecer solo lana. Por eso la esquila no es simplemente un corte. En muchos casos es una forma de quitar una capa que ya dejó de ser útil y empezó a volverse pesada. Esa es la parte que cambia la mirada de quien observa el proceso. Al principio parece una acción brusca. Después, cuando se entiende el contexto, empieza a verse como algo mucho más lógico. Lo primero que impacta cuando empieza la esquila es el contraste. Hasta ese instante, la oveja parece una sola masa de lana, pero en cuanto aparece la primera línea abierta en el vellón, todo cambia. De un lado queda la lana intacta, del otro empieza a asomarse el cuerpo real. Y ese momento ya basta para entender que debajo había un animal muy distinto. La transformación es tan fuerte porque ocurre frente a los ojos y en muy poco tiempo. Lo que antes parecía un solo bloque empieza a dividirse. La forma real del cuello, del lomo y de los costados comienza a aparecer poco a poco, y con cada pasada, la oveja deja de verse como esa figura redonda y exagerada para recuperar una silueta mucho más clara. Hay algo muy llamativo en la manera en que la lana se desprende. No cae como unos cuantos mechones sueltos. Muchas veces sale en capas amplias, casi como si le estuvieran retirando un abrigo grueso hecho a medida. Esa imagen siempre sorprende, porque da la sensación de que el animal hubiera estado envuelto en algo mucho más pesado de lo que cualquiera habría imaginado. En ese punto, mucha gente se da cuenta de algo importante. La oveja no se volvió pequeña de repente. En realidad siempre fue así. Lo que cambió fue que la lana dejó de ocultar su forma.
Esa es una de las razones por las que este proceso impacta tanto. No solo muestra un corte, muestra una diferencia enorme entre lo que parecía ser y lo que realmente era. La oveja recién esquilada suele verse más ligera, más definida y en muchos casos hasta más activa, no porque haya cambiado el animal, sino porque desapareció el exceso que lo estaba tapando todo. Esa sensación visual de alivio es muy poderosa. Incluso sin tocarla, da la impresión de que ahora puede moverse con más libertad que unos minutos antes. Otro detalle que impresiona mucho es ver la lana ya retirada en el suelo. Cuando queda extendida, el volumen sorprende muchísimo. Lo que antes parecía solo mucho pelo empieza a verse como una cantidad real, concreta y pesada. Recién ahí mucha gente entiende cuánto material estaba encima del animal y por qué el antes podía ser tan engañoso para el ojo. A veces el vellón conserva por unos segundos la forma del cuerpo, como si la oveja hubiera dejado atrás una copia blanda de sí misma. Esa escena tiene algo extraño, casi irreal, porque no solo cambia el animal que está de pie, también aparece frente a cámara una especie de prueba física de cuánto lo estaba cubriendo todo, y eso hace todavía más fuerte la comparación. No todas las ovejas llegan al mismo punto antes de ser esquiladas. Algunas tienen menos lana, otras se esquilan con más frecuencia y otras pertenecen a razas que producen muchísimo vellón. Pero cuando se muestran los casos donde el crecimiento fue extremo, la impresión es mucho mayor. Ahí el cambio visual es tan fuerte que parece una transformación completa del animal. Por eso hay personas que al principio reaccionan mal al ver la esquila, piensan que le están quitando algo valioso o necesario a la oveja, pero cuando observan el resultado y entienden lo que ese exceso representaba, la escena se interpreta de otra manera. Ya no parece que le están quitando protección sin motivo, parece que le están retirando una carga. También importa mucho cómo se hace el proceso. La oveja no suele quedar simplemente parada, porque el trabajo necesita control y una posición que permita retirar la lana con cuidado. Desde afuera, esa postura puede llamar la atención, pero tiene una razón. Si el animal se mueve demasiado, la esquila se complica y todo puede volverse más incómodo de lo necesario. Las herramientas también hacen una gran diferencia. Cuando la esquila está bien hecha, el vellón puede salir con rapidez y en capas limpias. Eso vuelve el proceso más claro de ver y permite notar mejor el contraste entre el antes y el después. Cada pasada revela algo nuevo, y con cada tramo que se despeja, la verdadera forma del animal queda más expuesta. En ese momento aparece otra idea importante. Muchas ovejas no pierden solas toda esa lana, como sí ocurre con otros animales que mudan pelo o cambian de pelaje. En ciertas razas, el vellón sigue creciendo y no desaparece por sí mismo. Eso significa que si nadie interviene, el exceso puede seguir acumulándose mucho más de lo que sería conveniente. Y ahí entra algo que casi nunca se piensa de inmediato. Si durante años se han seleccionado ovejas por la cantidad y calidad de su lana, también se vuelve necesario manejarlas de acuerdo con esas características. No basta con admirar el vellón, hay que entender que ese crecimiento trae una responsabilidad. La lana abundante puede ser valiosa, pero también exige cuidado. Cuando se ve una oveja completamente cubierta, es fácil quedarse solo con lo impactante de la imagen, pero detrás de esa apariencia hay una realidad mucho más simple, un cuerpo que sigue ahí, debajo, esperando liberar una capa que ya no le aporta lo mismo que al principio. Por eso el cambio no se siente solo visual, también se percibe como algo necesario. Hay quienes creen que mientras más lana conserve una oveja, mejor estará, protegida del frío o del ambiente. Y aunque la lana tiene una función clara, eso no significa que toda cantidad sea siempre buena. El problema no es tener vellón, el problema es cuando el vellón se vuelve tanto que empieza a generar calor, peso, suciedad y dificultad para moverse con normalidad. La fuerza de este proceso es que primero desconcierta y después explica. Al inicio, lo que domina es la rareza, una oveja tan cubierta que casi no parece real. Después, lo que sorprende es el corte, y al final lo que queda es la idea completa. No se trataba solo de sacar lana, sino de mostrar por qué esa lana, en exceso, podía dejar de ser conveniente. Incluso la percepción del tamaño cambia por completo. Antes de la esquila, muchas personas calculan mal la anchura, el volumen y hasta la edad del animal. Después, todo parece acomodarse. El cuerpo se ve más claro, más proporcionado y más fácil de entender.
Esa diferencia es una de las razones por las que el antes resulta tan importante dentro de toda la historia. Si alguien viera solo a la oveja ya esquilada, quizá no entendería del todo el impacto del proceso, pero cuando primero observa el exceso de lana, luego el inicio del corte y finalmente el resultado completo, la comparación se vuelve imposible de ignorar. Esa secuencia hace que la transformación se sienta más fuerte, más clara y mucho más fácil de recordar. También hay un detalle emocional en todo esto. Aunque la oveja no diga nada y aunque no podamos saber exactamente lo que siente, la imagen del antes suele dar sensación de carga, mientras que la del después transmite ligereza, y esa diferencia visual afecta mucho a quien mira. A veces no hace falta una gran explicación para sentir que el cambio fue importante. Conforme el proceso termina, ya no parece que estés viendo dos momentos de un mismo animal, sino dos animales distintos. Primero una figura cubierta, casi irreconocible. Después una oveja mucho más definida, ligera y clara. Esa doble sorpresa es difícil de igualar. Pocas escenas muestran una diferencia tan fuerte entre lo que se veía desde afuera y lo que siempre estuvo debajo. En algunos casos, la lana acumulada puede llegar a un punto en que impresiona incluso a personas acostumbradas al campo, porque ya no se ve como algo normal o simplemente abundante, se ve como exceso evidente. Y ahí la esquila deja de parecer una simple rutina, empieza a sentirse como una intervención que llega justo a tiempo para evitar que esa carga siga creciendo. Lo más curioso es que, antes de entenderlo, mucha gente interpreta mal lo que ve. Piensa que la oveja está mejor así, solo porque se ve más esponjosa o más impresionante. Pero la imagen puede engañar muchísimo. A veces, lo que resulta vistoso para el ojo humano no coincide con lo que le conviene al cuerpo del animal, y ahí está la verdadera clave de todo. La lana, en la cantidad justa, protege, pero cuando se vuelve demasiado abundante, empieza a cambiar su función. Deja de ser equilibrio y se convierte en acumulación. Esa es la idea más importante de todo el tema. No se trata de decir que la lana es mala. Se trata de entender que el exceso puede volver problemático algo que en otro contexto sería completamente útil. Por eso la esquila, bien hecha y en el momento adecuado, se entiende mejor como parte del cuidado. No es solo una costumbre del campo ni una escena llamativa para mirar. Es una práctica que en muchas ovejas ayuda a devolver comodidad, limpieza y una forma más ligera de estar en su propio cuerpo. Y cuando eso se ve con claridad, todo el proceso cambia de sentido. Al final, la gran enseñanza es bastante simple, aunque la imagen inicial haga pensar otra cosa. Más lana no siempre significa más bienestar. A veces significa más peso, más calor y más incomodidad. Y ver cómo desaparece esa cata excesiva ayuda a entenderlo sin necesidad de vueltas. Lo que parecía una exageración visual termina revelando una necesidad muy concreta. Así que la próxima vez que veas una oveja cubierta por una cantidad descomunal de vellón, quizá ya no la mires igual. Tal vez no estés viendo solo un animal muy lanudo. Tal vez estés viendo a una oveja que necesita ser esquilada. Y esa diferencia lo cambia todo, porque detrás de esa imagen rara no había solo abundancia, había un cuerpo esperando volver a sentirse más ligero.